Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Mis hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días o buenas tardes ya en este día domingo 25 de octubre del año 2020, un día especial donde nuestro país se encuentra en un plebiscito a nivel nacional y esperamos que los hermanos todos también podamos haber cumplido o cumplir más adelante con nuestro deber cívico. Pero lo que nos convoca en este momento es escudriñar la palabra de Dios en esta hermosa escuela dominical. Tenemos un tema muy importante en este día, que es el tema de qué sucede cuando la persona muere. Qué es lo que hay más allá de esta vida terrenal. Así que el tema es muy interesante, hermano, y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy y lo vamos a analizar bíblicamente. Antes que todo, de pasar más adelante, quiero invitarles para que oremos al Señor y sea Dios quien dirija, quien nos guíe, quien nos ilumine por medio de su palabra para poder entender este tema bíblicamente. Oremos en el nombre del Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día, por este momento, por tus misericordias, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, y por eso es que te alabamos y adoramos y bendecimos tu santo nombre. Porque si estamos vivos, Señor, si estamos en este momento, Señor, detrás de una pantalla, de un televisor, de un celular, es porque tu gracia nos ha hecho vivir un día más, Señor, y participar de esta escuela dominical. Dame gracias, Señor, como expositor de tu palabra, para ser claro, mi Señor, para ser guiado por la Biblia, Señor, por la palabra inspirada. Padre Santo, bendice a cada hermano que va a oír este tema, mi Señor, que también sea bendecido y su fe sea confirmada, Señor, por misericordia. Bendice a nuestros pastores en grande manera, a cada pastor, a nuestro obispo, al pastorado, a los hermanos en general. Acuérdate de los enfermos, Señor. Ten compasión de aquellos que sufren enfermedad por misericordia, porque, Señor, estar enfermo es triste, pero tú eres poderoso para llevarte toda enfermedad, para tomar todos los medios, Señor, que tú desees conforme a tu voluntad para dar sanidad y alivio a tus hijos que están sufriendo. Padre, por misericordia, abre puertas de trabajo también al que no tiene, Señor, y puedas tú restaurar esta nación, mi Señor, la economía de este país, Señor, y bendecir esta nación donde habemos miles, tal vez millones de hijos tuyos, de mar a cordillera, Señor, de norte a sur, que alabamos tu nombre, Padre eterno. Que tu bendición sea sobre esta tierra, sea sobre la iglesia, sobre tus hijos que habitamos esta nación, Señor, por misericordia, y que esta escuela dominical sea de una bendición grande para todos los oyentes. Gracias, Padre, alabamos y bendecimos tu nombre y te lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir inmediatamente al tema que nos convoca. Como les decía, vamos a hablar acerca de la muerte, el estado de las personas que mueren. ¿Qué pasa cuando uno muere? Porque es algo inevitable. A menos que Cristo venga antes y nos transforme nuestros cuerpos mortales estando nosotros vivos, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia. Pero de no ser así, de no vivir la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, hay que pasar por la experiencia de la muerte, porque nadie ha podido escapar, ni nadie lo va a hacer. Es una realidad que nadie puede negarla. El hombre más pobre a lo mejor, o el hombre más poderoso y más rico de este mundo, tiene que pasar por esta experiencia, la muerte.
Así es que, hermanos del Señor, pero vamos a leer un versículo de la Biblia hablando de esto en San Juan capítulo 11, en el versículo 25. Voy a leer un versículo para que tengamos como base, o es más bien una promesa del Señor para los que somos creyentes, y la muerte tengamos la perspectiva correcta acerca de esto y no sea un terror para nosotros como cristianos. En el capítulo 11 del libro de San Juan, en el versículo 25, dice lo siguiente: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que el Señor confirme esta lectura de este versículo de su palabra, esta palabra de Él. Bien, hermanos, vamos a hablar acerca de este tema que no mucho se toca. La verdad es que como que no es muy agradable hablar de la muerte. No es un tema que provoque alegría a las personas, a pesar de que todo el mundo sabe que va a morir algún día, pero son temas que se tratan de evitar. Pero vamos a hablar acerca de la muerte. La palabra del Señor habla de distintos tipos de muerte. Por ejemplo, está la muerte física, que es la cesación de las funciones vitales del cuerpo, donde ya el corazón deja de latir, las funciones vitales como también la función cerebral y todo eso se termina, el cuerpo ya no tiene vida, ¿ya? Y por lo tanto se produce una separación en ese momento entre la parte espiritual del hombre, que está conformada por el alma y el espíritu, ¿ya? O podríamos decir, hay dos grandes, el hombre se compone de dos grandes partes, una es la parte material y otra es la parte espiritual. Y una vez que el hombre muere físicamente, es porque la parte espiritual se separa, sale del hombre, y en ese momento queda el cuerpo sin vida. Así como lo dice Santiago, dice que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, dice que así también la fe sin obras es muerta. Pero también está la muerte espiritual, que es la muerte que se produjo en el momento cuando nuestros padres, Adán y Eva, pecaron en el huerto, en el Edén. Dice que hubo una separación, el hombre se separó de Dios, el hombre ya se rebeló contra Dios y por lo tanto ya había una relación hostil entre el hombre y Dios, hubo una rebelión, por lo tanto se produjo esa separación espiritual, lo que significó la muerte espiritual en el momento mismo de producirse el pecado. Pero también está la muerte eterna. La Biblia también nos habla de la muerte segunda, que es la muerte ya cuando la persona, una vez que muere sin Dios, sin haber vivido espiritualmente, y llega el momento del juicio, se tendrá que enfrentar el juicio y después ir al infierno eterno, que es la muerte segunda. Ya es una muerte eterna porque se vivirá eternamente separado de Dios. También la Biblia habla de una muerte al pecado, que es una palabra que también dice que somos muertos al pecado, en el sentido de que el hombre, cuando conoce al Señor, es regenerado, participa de una naturaleza divina y ya no es esclavo del pecado, aunque sigue pecando, pero sin embargo ya no está bajo el dominio del pecado. La persona que vive espiritualmente ya no quiere pecar, no está en su intención pecar, repudia el pecado, y aunque sí peca porque aún estamos en nuestra naturaleza humana, pero sin embargo también vamos en un proceso de santificación por medio de la obra del Espíritu Santo, donde nos vamos apartando cada vez más del pecado, porque hemos muerto al pecado. Pero vamos a hablar ahora de la muerte física. ¿Qué pasa cuando el hombre muere? Cuando llega el momento donde el hombre expira, da su último aliento de vida. ¿Qué sucede con eso? Porque hay distintas posiciones, hay algunas iglesias o sectas que hablan de que hay una aniquilación del hombre, o el hombre más bien deja de existir en su totalidad. O sea, el hombre ya no existe más, ni en la esfera terrenal, pero ni tampoco en la esfera espiritual. O sea, su alma dejó de existir. Entonces, hermanos del Señor, tenemos que analizarlo bíblicamente. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice al respecto? ¿Qué pasa con los muertos? ¿Qué pasa cuando una persona muere, ya sea creyente o no creyente? ¿Qué sucede? ¿Esa persona deja de existir? ¿Esa persona va a un sueño donde permanece inconsciente, sin saber nada de nada, absolutamente nada, en una inconsciencia total? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Eso es lo que vamos a analizar. En primer lugar, hermano, quiero decir que la Biblia, cuando presenta la muerte, muchas veces usa eufemismos. ¿Ya? ¿Qué es un eufemismo? Un eufemismo, lo que se usa en el lenguaje
cuando uno reemplaza una palabra porque puede que la palabra suene ofensiva, a lo mejor sea muy tosca, muy dura, se reemplaza por otra palabra, ¿no? Para que suene de alguna manera mejor. Un ejemplo claro, por poner un eufemismo, es cuando una persona, por ejemplo, quiere decir que alguien sufre alguna deficiencia mental, suena como un poco a lo mejor feo. Antiguamente se decía, no, esta persona es deficiente mental o tiene alguna deficiencia mental, ahora se dice una persona con capacidades diferentes. ¿Se da cuenta? Un eufemismo, capacidades diferentes, porque suena más bonito, no suena como tan ofensivo. La palabra, por ejemplo, ya nadie dice que algo es ciego, sino que una persona es ciega, sino que ahora se dice que la persona tiene discapacidad visual. Y siempre es así. Entonces, como la palabra muerte suena un poquito, a veces como que un poquito chocante, entonces se usa en el lenguaje la palabra dormir. Es un eufemismo. En la Biblia se usa mucho eufemismo. En este caso, cuando dice el apóstol Pablo, dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para no decir acerca de los que ya murieron. Cuando alguien moría, un patriarca, se dice, y durmió con sus padres. Durmió con sus padres. Es una forma de decir que la persona había muerto al igual que murió sus padres. Pero es realmente cuando una persona muere, dice la Biblia, que realmente uno va a dormir en un sueño inconsciente, donde la persona, su cuerpo está en la tumba y su alma está durmiendo, no tiene conciencia de nada. ¿Es eso lo que realmente dice la Biblia? Vamos a ver que en realidad no es lo que enseña la palabra. No enseña la inconsciencia del alma de la persona, que es la parte espiritual de él que sale cuando la persona muere, sino que la persona realmente está consciente. Ahora, hay algunas sectas o iglesias, como en el caso de los testigos de Jehová, como en el caso también de la iglesia adventista del séptimo día, que ellos dicen que la persona cuando muere, la persona ya no tiene conciencia de nada. La persona entra en un sueño, porque ellos interpretan literalmente así, que la persona duerme, por lo tanto no tiene conciencia. Ni en este mundo, ni de este mundo, ni tampoco del otro. No hay cero conciencia. La persona no sabe absolutamente nada hasta el día de la resurrección. ¿En qué se basan ellos? En lo siguiente. Sobre todo hay una parte que ellos se basan para defender este tipo de doctrina, esta enseñanza. Y es el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, específicamente en los versículos 5 y 6. Ellos basan esta enseñanza, donde dice lo siguiente, dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Como usted lee estos versículos y puede interpretar eso, que los que viven saben que han de morir, dice, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, dice, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Pero hermanos, nosotros debemos analizar el contexto. Por eso en oportunidad anterior le he dicho que el contexto es sumamente importante. O sea, contextualizar, ver de qué se trata el tema en general, los versículos antes, los versículos después, el libro en general, de qué trata. Y nosotros cuando vemos el libro de Eclesiastés, en este caso Salomón, es un libro que lo escribió al final de su vida, en los últimos días de vida. Y Salomón no está dando a conocer lo que sucede después de que la persona muere. No está dando a entender para dónde va la persona, qué hace después, sino que el libro completo de Eclesiastés es donde él hace una mirada y una reflexión al final de sus días de lo que sucede en esta vida terrenal, en la esfera netamente terrenal. Por eso los versículos que he leído, al final, fíjese usted una frase que dice: y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esa palabra debajo del sol era un hebraísmo para indicar la vida terrenal. Debajo del sol es equivalente a la vida terrenal, la esfera terrenal, en esta vida, en la vida temporal. Por lo tanto, Salomón aquí no está hablando de lo que sucede con el muerto después de su existencia terrenal, en la parte eterna, sino que está diciendo que el hombre ya no hay más memoria de él. El hombre ya no se preocupa. Una vez que muere, el hombre deja de tener parte en esta tierra, en las cosas terrenales. Ya no es más, ya no se preocupa de trabajar, no se preocupa de ir a un médico, no se preocupa de nada de eso, porque su vida terrenal ya terminó.
Entonces, en ese sentido el libro de Eclesiastés y estos versículos se refieren a eso, que el hombre, su memoria es puesta en olvido, porque la persona ya no tiene más ni que ocuparse ni que preocuparse de ninguna cosa. El que muere no está preocupado de que tiene que trabajar el día de mañana, cumplir un horario, si es joven que tenga que estudiar, nada de eso. Y las personas que lo conocieron o conocimos a alguien que partió también. Ya nos preocupamos de ir a verlo si es que está enfermo, de ir a visitarlo, preocuparnos de cómo está, no. Esa persona ya pasó, salvo los familiares que de vez en cuando vamos a dejar alguna florcita, pero el resto de las personas ya se olvidó del que partió. Él ya no tiene parte entre nosotros, ya no tiene ninguna responsabilidad en la esfera terrestre. A eso es lo que se refiere exclusivamente Salomón. Por eso termina con la frase debajo del sol. La persona ya no, se acabaron sus relaciones sentimentales, laborales, todo tipo se acabó en esta tierra, ¿no? A eso es lo que se refiere. Salomón nos está dando una descripción de lo que sucede cuando la persona muere o después, qué sucede con él o qué hace después de que la persona partió de esta tierra. Simplemente está diciendo, en esta tierra ya no tienen nada más que hacer. Nada más que hacer. Ningún tipo de responsabilidad ni de preocupación. Nada. Ya terminó la esfera terrenal. Por lo tanto, aquí pasa al olvido. Pero veamos lo que enseña la Biblia. Realmente, ¿qué es lo que nos enseña Jesús y los apóstoles que fueron los escritores del Nuevo Testamento? Los evangelios que relatan la vida de Jesús y sus enseñanzas. En primer lugar, vamos a ver lo que dijo Jesús acerca de lo que sucede después de cuando uno muere. ¿Realmente dormimos? ¿Realmente estamos inconscientes? ¿Lo que duerme es el cuerpo o es el alma de la persona en inconsciencia? Vamos a ver que cuando la Biblia habla de que la persona está durmiendo, está usando un eufemismo para referirse exclusivamente al cuerpo, porque el cuerpo toma el aspecto de una persona que duerme. Lo que está muerto es el cuerpo, pero no el ser de la persona, porque la palabra de Dios dice por ahí en Tesalonicenses, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el ser nuestro está compuesto de una parte material, que es nuestro físico, y también de nuestra parte espiritual. Lo que muere es el cuerpo físico, es el que está sin espíritu, sin su alma dentro. Porque nosotros, hermanos, tenemos que entender que la muerte no es dejar de existir, bíblicamente hablando, sino que es una separación. Así como en la muerte espiritual el hombre se separa de Dios por causa del pecado, en la muerte física el alma, el ser espiritual, el espíritu del hombre sale de este cuerpo, porque este cuerpo es una tienda, es una morada, es la casa del alma, en la casa del espíritu, ¿ya? Es donde está nuestro ser espiritual dentro, pero es la casa que reviste nuestra parte espiritual. Y cuando el hombre muere, lo que se deshace o lo que se termina, lo que muere es la casa, pero el ser espiritual, el ser mismo nuestro, abandona este cuerpo, pero sigue existiendo. Miren lo que dice Jesús. Vamos a ir a Jesús al relato de Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Aquí Jesús nos habla de una historia del rico y Lázaro. Algunos dicen que es una parábola. Aquí no especifica que es una parábola. Ninguna parábola da un nombre de una persona, sin embargo aquí lo hace. Pero supongamos que aunque fuese una parábola, Jesús jamás iba a enseñar algo fuera de la realidad. Jesús jamás iba a enseñar algo falso, algo que no fuese, sino que él enseñaba realidades a través de las parábolas. Pero esto tampoco es una parábola, es una historia que Jesús relata. Ahora, en esta historia Jesús corre un poco la cortina de alguna manera. Es como que Jesús nos deja mirar un poquito qué sucede con la persona cuando muere más allá. Porque aquí la historia es de la muerte física de dos personas. Y pone la muerte física de un hombre impío, de un hombre inconverso, con un hombre justo. Pero vamos a la historia misma. Dice Lucas 16, versículo 19 al 31, dice lo siguiente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, ojo, murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Su cuerpo fue sepultado, fue a la tumba, dice. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo:
Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. Fíjese que aquí Jesús, como le decía anteriormente, nos corrió la cortina y nos permitió ver con esta historia lo que sucedía cuando la persona muere. Ambos fueron sepultados. El rico fue sepultado, se cumplió lo que dijo el Señor, polvo a polvo, tierra a tierra. El hombre volvió a la tierra donde fue tomado. Ambos, tanto Lázaro como este hombre rico. Pero dice que estando en el Hades alzó los ojos. Cuando hablamos del Hades, el Hades aquí se está refiriendo a la región donde van los espíritus, las almas de los que mueren. No se está refiriendo en este contexto a la tumba, porque el rico fue sepultado, su cuerpo estaba ahí, en la tumba, y el cuerpo en la tumba muerto no podría alzar sus ojos. Por lo tanto, quien alzó sus ojos, quien miró a Abraham en el Hades, era el alma de la persona de este rico que había ido a un lugar de tormento. Aquí podemos analizar qué estaba sucediendo. Inmediatamente, tanto el rico como Lázaro fueron sus almas a un lugar. El rico fue a la parte del Hades, que era un lugar de tormento, y sin embargo Lázaro fue a un lugar de reposo donde estaba Abraham el patriarca y otros más, pero aquí sale Abraham en esta escena. El rico estaba absolutamente consciente. Estaba en un lugar de tormento por cuanto había sido un ser impío. No es que él se perdiera porque fuera rico, no. Pero Jesús, cuando dice que él hacía banquete con esplendidez y ni siquiera era movido a misericordia, viendo la miseria de Lázaro, estaba hablando de un hombre inmisericordia. Estaba hablando de un hombre que no tenía misericordia ni siquiera por su prójimo, y solamente su vida era hacer banquetes cada día. O sea, vivía una vida lejos de Dios, sin amor al prójimo. Por lo tanto, eso fue la causa de su perdición, no el hecho de ser rico en sí. Pero dice que estando en el Hades alzó sus ojos, y en ese tiempo el Hades, por lo que describe aquí Jesús, era un lugar donde estaba, por un lado estaba el lugar de tormento, y por otro lado, separado de una cima, o sea, de un abismo, estaba separado de un lugar de reposo. Pero en ese momento la persona, en este caso el rico, dice que estaba consciente. Él sabía quién era, conoció a Abraham, incluso conoció a Lázaro. Tanto así su arrogancia que aún creía que Lázaro tenía que servirle, porque dice: manda a Lázaro, dice que moje su dedo en agua y moje mi lengua. Él sabía, él estaba siendo atormentado, su ser espiritual. El rico aquí también tenía conciencia de quién era, tenía conciencia de sus hermanos, que también, y de hecho, como pudimos leer, él quería que mandar a Lázaro también para que sus hermanos supiesen que era un lugar de tormento y no viniesen al mismo lugar. Entonces, hermano, el Señor aquí no está hablando, Jesús no está diciendo que las personas que mueren están inconscientes. Al contrario, Jesús aquí nos abre la cortina y nos muestra que cuando la persona muere, su alma sale de él, su cuerpo queda muerto, su cuerpo es el que duerme de alguna manera o está sin vida en la tumba, pero que su alma, su ser espiritual, inmediatamente va a un lugar determinado. En el caso de los justos, de los salvos, van a un lugar de reposo. ¿Ya? En este caso el Lázaro estaba con Abraham, pero aquí el rico impío estaba en un lugar de tormento, totalmente consciente, sabiendo quién era, sabiendo quién eran sus hermanos, no había perdido la conciencia, no estaba durmiendo inconscientemente. Por lo tanto, esta sola experiencia, esta sola enseñanza de Jesús refuta la enseñanza de los testigos de Jehová y de la iglesia adventista y tal vez otros grupos también religiosos, de que la persona está inconsciente. No es lo que enseña la Biblia, ¿ya? Ahora vamos a ver otros versículos de la Biblia, otras partes que confirman lo mismo. Mire, Jesús, cuando estaba con
con los saduceos era un grupo religioso, ¿ya? Era un grupo muy poderoso, eran menor en número que los fariseos, pero ahí estaba la casta sacerdotal. Ellos no creían ni en espíritu, ni creían en la vida después de la muerte. No creían en ángeles, ni en espíritu, no creían en la resurrección. Y fíjense que en una conversación Jesús les dijo lo siguiente, en Mateo capítulo 22, versículos 29 al 32, dice: entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esto se lo dijo a los saduceos. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Pero con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí Jesús cita a los hombres estos que no creían como le digo, en la vida después ni en la resurrección, ni en la vida después de la muerte, estos hombres. Y Jesús le cita esta parte cuando Moisés tuvo el encuentro con Dios en la zarza. Y cuando Dios se presenta a Moisés, Dios se presenta de la siguiente manera. Le dijo: yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esas son las palabras que Dios le dijo a Moisés. Yo soy. Cabe destacar que Abraham, Isaac y Jacob habían muerto varios siglos antes. Muertos físicamente, habían sido sepultados. Varios siglos antes. Ya los patriarcas. Recuerda que los patriarcas, una vez que llegó José a Egipto, después estuvieron ellos más de 400 años en Egipto. Por lo tanto, habían pasado varios siglos. Y sin embargo, Dios se presenta como: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dijo yo fui el Dios de ellos, sino que yo soy, en este momento soy el Dios de ellos. Y aquí Jesús dijo: y Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. O sea, quiere decir que cuando Dios le dijo Jesús está diciendo, cuando Dios le dijo a Moisés que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos estaban vivos. Ahora, ¿cómo estaban vivos si habían sido sepultados varios siglos antes? Era porque su cuerpo estaba muerto. Pero ellos estaban vivos, sus almas estaban conscientes en el lugar de reposo que Dios tenía destinado para ellos. Por lo tanto, para Dios ellos vivían. No estaban inconscientes, no habían dejado de existir. Su ser no había sido aniquilado, nada de eso. ¿Ya? Ahora, veamos lo que dice también, vamos a ver otros versículos de la Biblia. Vimos la palabra que dijo Jesús a los saduceos y ahora vamos a ver la transfiguración. Nótese una cosa, Jesús en alguna oportunidad tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte. Y en esta parte, hermano, aparece Jesús en un momento se transfigura. El Señor Jesucristo de alguna manera mostró un poco de su gloria, no su gloria en su totalidad, pero mostró un poco de su gloria. Y se transfiguró en un monte, y donde estaban siendo testigos porque el Señor tomó a Pedro, a Jacob y a Juan. Dice la palabra que toda palabra siempre tiene que debe constar de 2 o 3 testigos. El Señor siempre cumplía en todo, y en este caso llevó como testigo de esto a Pedro, Jacob y Juan. Y el Señor se transfiguró, mostró un poco de su gloria. Y en esto aparece Jesús con una vestidura resplandeciente, blanca, inmensamente blanca, resplandeciente. Pero aparece conversando con 2 personas. Fíjese, ¿quiénes eran estas personas? La Biblia lo relata quiénes eran. Vamos a leer para que usted vea que lo que estoy diciendo aparece en la Biblia. Dice así, en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 4. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Mire qué hermoso, resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué le parece, hermano? Elías fue traspuesto, fue arrebatado, en el fondo es como un tipo de arrebatamiento. Seguramente su cuerpo tuvo que ser transformado, porque ni sangre ni carne pueden heredar el reino de los cielos, pero él fue elevado en un torbellino. Por lo tanto, seguramente se produjo lo que se va a producir en el arrebatamiento, que va a ser su cuerpo fue transformado. Moisés fue muerto, Moisés murió. Incluso la palabra nos relata que
que Dios mismo sepultó a Moisés, no permitió que el pueblo lo sepultara, sino que fue sepultado por Dios. Incluso es más, Satanás quiso contender, quiso llevarse el cuerpo de Moisés, el cuerpo que estaba muerto, pero Dios no se lo permitió y el arcángel Miguel luchó con Satanás para no permitirle llevarse su cuerpo. Pero Moisés había muerto, como nosotros conocemos la muerte físicamente. Su alma había salido de él, su espíritu. Sin embargo, aquí lo vemos que Moisés está conversando con Jesús varios siglos después. Imagínense, Moisés había sido sepultado por Dios, estaba muerto y sin embargo aquí aparece conversando con Jesús. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Cómo me explicaría a mí un adventista? ¿Cómo me explicaría un testigo de Jehová si la persona duerme inconscientemente, si la persona que muere está inconsciente, no sabe de nada, ya prácticamente está su alma en un sueño profundo, sin conciencia, en forma totalmente inconsciente, y sin embargo aquí aparece un muerto conversando con Jesús? Porque lo que había muerto de Moisés era su cuerpo. Su alma y su espíritu estaban vivos. Y aquí aparece conversando con Jesús y Elías también. Así que, mire, todo esto nos da a entender claramente que, hermanos, que cuando uno de nuestros hermanos muere en la fe en Cristo, parte a la presencia del Señor. Su cuerpo es el que duerme, su cuerpo es el que va a la tumba, pero su alma que sale dentro de él, esa alma sale, abandona ese cuerpo, pero ¿para qué lo abandona? En este momento para ir a la presencia del Señor y estar en forma consciente y gozosa delante de Él. No tenemos, la Biblia no nos da un relato qué es lo que sucede en el cielo, en forma exhaustiva, detallada, pero sí nos dice claramente que están con el Señor y en forma consciente, no durmiendo. Mire otro ejemplo en los evangelios. El ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz. Cuando el ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, uno de los ladrones que estaba siendo crucificado, de los criminales que estaba al lado de Jesús. Jesús lo miró y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El muerto iba a morir, juntamente con Jesús. De hecho, a ellos les quebraron sus piernas para acelerar su muerte. Pero sin embargo, hermano, en el Señor, Jesús no se está refiriendo a la tumba. La tumba jamás fue, cuando se refiere al paraíso, jamás se refiere con la tumba. Cuando se habla del paraíso, se habla de un lugar de reposo, de solaz, de dicha, de felicidad. La persona jamás se refiere a una tumba como un lugar de luz, de gozo. Siempre, la tumba siempre ha sido algo que al hombre le ha causado temor, terror, la muerte. Y Jesús aquí le dice, de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le está diciendo estarás conmigo en un sepulcro, no, en el paraíso. ¿A quién iba a estar en el paraíso? El alma de este hombre que a última hora se había arrepentido y había reconocido el señorío de Cristo. Se refería a su ser espiritual. Ese ladrón iba a morir. Ese ladrón iba a ser sepultado igual que Jesús en un sepulcro. Pero su alma, Jesús le dijo que iba a estar con él, en su presencia, en el paraíso. Después, ¿qué es lo que dijo Pablo? Dijo, conozco un hombre por ahí, escribe Pablo, el apóstol, conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, que hace 14 años fue llevado al tercer cielo, al paraíso de Dios. ¿Dónde está el ladrón ahora? En el tercer cielo, está en el cielo, en el paraíso de Dios. Jesús le oró a su padre y le dijo, Padre, yo quiero que lo que me has dado estén conmigo. Quiero que donde yo estoy ellos también estén conmigo. Así que, hermano, en el Señor, mire lo que Jesús enseñó. Jesús enseñó sin lugar a dudas y en varias oportunidades y otros más, pero por razón del tiempo son estos los ejemplos que quiero dar, que la persona, una vez que muere, la persona muere su cuerpo. Repito, muere su cuerpo, ese cuerpo queda sin vida y ese es el que duerme hasta esperar el tiempo de la resurrección. Eso se llama como la etapa intermedia. El hombre tiene, la existencia nuestra consta como de 3 etapas. En primer lugar está la etapa cuando Dios nos crea, nos hace venir a este mundo, está desde nuestro nacimiento hasta la muerte. Después está la etapa de la muerte, que es el estado intermedio, que es lo que estamos hablando ahora, que está entre la muerte y la resurrección. ¿Qué pasa con eso? La muerte y la resurrección, ya hemos visto, según la enseñanza de Cristo, que el alma de la persona va a la presencia de Él, ¿ya? Va en forma consciente a la presencia de Él, no muere su alma, ni está durmiendo en un estado inconsciente. Esa es la segunda etapa, desde la muerte hasta la resurrección. Y después, cuando venga la resurrección, entramos al estado de la eternidad, que es una vida sin fin, donde el Señor ahí nuevamente reviste esta alma, porque esta alma cuando sale esta alma deja esta habitación terrenal
pero nuevamente el Señor la va a revestir con un cuerpo nuevo. Una vez que el Señor regrese y resucite, lo resucita con un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Lo vamos a ver más adelante también. Ahora vamos a ver lo que dice la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué enseñaron los apóstoles también con respecto a esto? Los apóstoles enseñan lo siguiente. Mire el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 1 del versículo 21 al 24 enseña lo siguiente. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Observa, hermano, mire qué hermoso. El vivir es Cristo, el estar en esta vida eso es el vivir. Y eso es Cristo. Pero dice, y el morir, cuando una persona muere, dice el apóstol Pablo, para él es ganancia. Más si el vivir en la carne, en este cuerpo, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice el apóstol. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, tenía un dilema. Teniendo deseo de partir, ahí se usa otro eufemismo, el eufemismo partir, como haciendo un viaje. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mire, el apóstol Pablo tenía este dilema, estaba en estrecho de esto, porque él decía, por una parte, a mí lo único que me retiene en esta vida es la obra de Dios, porque el estar en la carne, o sea, el estar vivo, humanamente hablando, decía el apóstol Pablo, me es necesario por causa de la obra, por predicar, por salvar almas. Pero sin embargo, hermano, en Cristo, dice él que él tenía deseo de partir. ¿Por qué partir? Porque su alma sale y se va ¿a dónde? A la presencia de Dios. Fíjese que es lo que dice él. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Y estar con Cristo. O sea, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que si él muere, que si él parte, él no parte para estar inconsciente. Su alma no parte, no va a un lugar de inconsciencia, no va a un sueño inconsciente, sino que parte para estar ¿dónde? Con Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Cristo está en el cielo. Ahí está Cristo. Entonces el apóstol Pablo, ese era su deseo personal. Lo único que lo retenía en esta tierra era la obra de Dios. Dice que era lo único, por esa causa, porque era necesario. Pero de no ser así, decir que su deseo personal era partir, o sea, por no decir morir, que no sonaba muy bonito, tengo deseo de morir, sino que sea teniendo deseo personal de partir y estar con Cristo. Ahora, si el apóstol Pablo hubiese sabido que la persona cuando muere va a un sueño y está totalmente inconsciente, fuera de sí, ya no tiene conciencia de nada, él no hubiese tenido ningún problema. ¿Para qué iba a querer ir a dormir a estar inconsciente? No hubiese tenido ningún problema, hubiese preferido estar aquí en la tierra haciendo un trabajo, cumpliendo su ministerio. Pero sin embargo, ¿por qué él tenía ese deseo? Porque sabía él que el partir, el morir, el que su alma saliera, su espíritu de él, era para estar con el Señor. Por lo tanto, esa era una dicha que era muchísimo mejor. Por eso dice, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Porque estar en la presencia consciente del Señor, viendo al Señor, estando delante de su presencia, producía algo que era mucho mejor que estar en esta tierra. Y mire lo que dice 2 Corintios, el mismo apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 1 al 8, dice lo siguiente. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, refiriéndose al cuerpo físico, mire cómo lo nombra, morada terrestre, tabernáculo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mírenlo, qué más claro esto que lo que dice el apóstol Pablo aquí. Nuestro cuerpo es la casa del alma
de nuestro ser espiritual mientras estamos en esta tierra. Pero cuando lo nombra como un tabernáculo. Un tabernáculo, hermanos, era una tienda. No era una casa sólida, era un lugar temporal. Por eso cuando Israel estuvo en el desierto, habitaban en tiendas y las levantaban y se iban a otro lado. No era su lugar definitivo. Entonces nuestro cuerpo aquí es la casa temporal del alma. Entonces, aquí por eso que el apóstol dice, sabemos, o sea, tenemos conocimiento. El apóstol Pablo no está hablando haciendo una conjetura, una suposición, sino diciendo que él sabía que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo se deshace, o sea, cuando muere, tenemos Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Mire, habla de un edificio, o sea, está hablando de algo ya, no algo temporal. Si morimos, se deshace este cuerpo va a la tierra, se lo comen los gusanos, se lo come un tiburón, el que murió, o lo creman, en fin, lo que sea, ¿ya? Pero Dios tiene un lugar para esta alma en los cielos. Y la persona parte inmediatamente a la presencia del Señor. Aquí lo confirma. Porque mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, mientras estemos vivos, dice, estamos ausentes del Señor, aunque el Señor está con nosotros por su Espíritu, pero no estamos en la misma presencia del Señor allá en el cielo. Por lo tanto, estando ausente del cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero mire lo que dice el 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. O sea que el alma ausente del cuerpo, y en ese momento dice, y presentes al Señor. Fíjese, estamos vivos, no estamos delante del Señor allá en el cielo. Pero cuando estamos muertos, cuando se va nuestra alma, sí vamos a estar presentes al Señor o en su presencia misma. Miren lo que dice Pedro. Pedro dice que también habla de abandonar su cuerpo, abandonar este tabernáculo, cuando va a morir. No habla de perecer, no habla de dejar de existir, no habla de inconsciencia. Habla simplemente de abandonar el cuerpo. Dice, mire, 2 Pedro 1, versículo 13 al 15, dice lo siguiente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo. Mire, que estoy en este cuerpo, o sea, como diciendo, este cuerpo no es la vida, no es mi existencia total. Yo estoy en este cuerpo, es como diciendo mi ser, mi alma, que el alma, en el alma está el asiento de la conciencia, de la voluntad, de las emociones, el ser espiritual de uno. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertar con amonestación, sabiendo que en breve, mire lo que dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Debo abandonar, o sea, esta casa, este tabernáculo terrestre, ahora debo abandonarlo. Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, después de mi partida, lo que decía el apóstol Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Y aquí Pedro le está diciendo a la iglesia, ¿saben qué más? Debo abandonar este cuerpo. Simplemente me cambio de casa. Me cambio de casa. Voy a dejar este tabernáculo terrenal. Porque me voy donde está un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos, como dijo el apóstol. El Señor Jesucristo le había declarado que debía abandonar el cuerpo, en el fondo diciendo que iba a morir, pero iba a morir su cuerpo. Pero esta muerte significaba simplemente cambiarse de casa, abandonar un tabernáculo, una tienda, por una casa mucho mejor. Ahora veamos lo que dice Juan. ¿Qué nos enseña Juan? Juan dice que las almas, repito, Juan dice que las almas están durmiendo inconscientes y no saben de nada. Veamos lo que dice Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿Dónde estaba Juan? Acordémonos que Dios llevó a Juan al cielo. Por lo tanto, Juan estaba viendo lo que sucedía en el cielo en ese momento. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Mire que Juan aquí también nos aclara, el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos y estando su espíritu en el cielo, el Señor le muestra. ¿Y qué sucedía con las almas? Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto, o sea, gente que había muerto físicamente, ¿ya? Por causa de la palabra de Dios, el testimonio de Jesús.
¿Ya? ¿A qué vio? Vio las almas, vio su ser espiritual. Y clamaban, mire, si están inconscientes, si duermen en un sueño inconsciente, ¿cómo entonces clamaban? ¿Cómo hablaban? Aquí dice claramente, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Le clamaban al Señor, como diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Que no cumple. Y todo tiene su fin. Y el Señor le dijo que descansaran un poco de tiempo, ¿ya? Y se le dieron vestiduras blancas. Ahora, el alma, hermano, en el Señor, cuando estamos hablando del alma que dice que se le dieron vestiduras blancas, porque si el alma sale y está en un cuerpo humano y el alma sale de este cuerpo, entonces va al cielo, pero tampoco no va a ser el cuerpo definitivo del alma, porque acuérdense que el alma va a ser revestida cuando el Señor venga. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora el apóstol Pablo, cuando habla en 1 Corintios 15, habla de que va a ser que no va a ser el mismo cuerpo que fue a la tierra el que será revestido el alma nuevamente, porque dice que el grano de trigo que cae de la tierra no es la misma espiga que sale, sino que dice que se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción, ¿ya? Mientras tanto, Dios, aquí por lo que da a entender que el Señor provee momentáneamente en el estado intermedio, mientras sucede la resurrección, el Señor le provee para que las almas no estén desnudas, en este caso son vestiduras blancas. Yo recuerdo, y creo que debe ser así, mi abuelito, que fue un fiel cristiano, cuando una vez partió al campo, tenía cáncer y se fue a su casa. Él, mientras estaba en su tratamiento, estuvo aquí en la casa de mis padres, y recuerdo que a mi papá le dijo unas palabras. Un día le dijo, a mi padre le dijo, yerno, le dijo, yo ya estoy listo para partir. Le dijo, porque anoche el Señor vino a entregarme mi traje blanco. Y mi abuelo se fue al campo y partió a los pocos días. Pero él tuvo la visión y vio que el Señor traía su traje blanco. Un traje que iba a vestir su alma, esperando hasta el día de la resurrección, cuando nuevamente el Señor, esos cuerpos muertos, cuerpos corruptibles, que se fueron a la tumba y se volvieron polvo, ahora el Señor a esta alma la va a revestir de un cuerpo nuevo, incorruptible de gloria, semejante al cuerpo de la resurrección de Cristo. Así que, hermano, en el Señor ya hemos visto por la palabra, creo que hay suficiente evidencia de que la Biblia nos habla del estado de las personas que mueren, ¿ya? El que muere sin Cristo va a un lugar de tormento, como lo enseñó Jesús, y es un lugar de tormento donde están conscientes, como estaba el rico ahí, en el Hades, ¿ya? Un lugar de tormento. Pero ¿dónde van los muertos que mueren en el Señor, como lo hemos visto ahora y como lo enseñó Cristo? Están conscientes sus almas y van a la misma presencia de Dios, tanto enseñado por Juan como por Pedro y por el apóstol Pablo especialmente, donde habla que estar con Cristo es muchísimo mejor, estar con Cristo, en su presencia. Eso significa, y cuando dice que cuando estamos presentes al cuerpo, estamos ausentes del Señor, que decir que no estamos en su presencia, no estamos allá nosotros en la misma presencia del Señor, porque estamos todavía en este cuerpo, pero dice que estando ausente del cuerpo, o sea, una vez que la persona parte, dice que está presente al Señor, está allá, momentáneamente esperando la resurrección para recibir su cuerpo glorificado definitivo, con vestidura blanca, por lo que da a entender la palabra del Señor. Así que mire qué hermoso. Vamos a ver, por ejemplo, mire lo que dice la palabra del Señor también en Filipenses. Dice lo siguiente: una vez que nosotros ya Cristo nos traiga de nuevo, sea el arrebatamiento a la iglesia, la venida de Cristo, va a haber una resurrección de los creyentes. Y mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Se da cuenta? Cuando Cristo venga, ahí tendremos nuestros nuevos cuerpos, semejante al cuerpo de la gloria suya cuando Cristo resucitó, no sujeto a muerte, no sujeto a enfermedades ni ninguna cosa de eso. Ese va a ser el cuerpo para vivir nuestra eternidad.
Así que hermanos del Señor, también vamos a ir terminando con algunas consideraciones con respecto a esto, que es importante. No se debe, mire, muchas veces uno escucha cuando, por ejemplo, muere un ser querido, en este caso mi padre murió hace poco, otros hermanos también han muerto sus padres, sus abuelos, en fin, familiares, seres queridos. Y siempre alguien le dice, no, ahora Él te cuida desde el cielo, te cuida desde allá. Hermano del Señor, como dice Eclesiastés, y en eso Eclesiastés tiene, la verdad es eso, que en la esfera terrenal los muertos no tienen nada más que hacer. Por lo tanto, si usted piensa que su abuelito, su esposa, su esposo, su padre lo cuida de los cielos, no es así. No es lo que dice la Biblia. El muerto no tiene nada que ver más en esta tierra. A nosotros los cristianos el que nos cuida es Dios. Quien nos guía es Dios. Él a quien dejó es al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y quien nos cuida es Dios mismo. Puede usar a los ángeles porque dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende, como lo hizo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Dios puede tomar los medios que Él quiera, pero los muertos no tienen nada que ver con nosotros. Por mucho que los querramos, por mucho que ellos nos hayan querido, pero ni mi padre, ni su padre, ni su mamá, ni su hermana, ni su ser querido que partió, usted lo puede cuidar, no puede hacer nada por usted, ni usted no puede hacer nada por él. El periodo de prueba para salvarse termina cuando el hombre muere. Después ya no hay ni salvación ni perdición posible después de eso. El que se salvó, murió siendo salvo, es salvo siempre. Y el que se condenó va a ser condenado siempre. Pero tampoco pueden hacer nada por nosotros. Por lo tanto, hermano, ni se le ocurra a usted tratar de comunicarse con un ser querido que haya muerto. Miren lo que dice el Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. Dios le habla a Israel y le dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Escuchó, hermano? Ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Así que, hermano, usted no clame a los muertos, no clame. No haga eso, ayúdame mamita, ayúdame papito, ayúdame abuelito. No, eso no debe ser, eso se constituye en una idolatría. Usted está poniendo a una persona que murió en el lugar de Dios. Bajo ninguna circunstancia, usted no clame ni le pida porque nada pueden hacer por usted. Nada pueden hacer por mí. Si están en la presencia del Señor, debemos gozarnos de que ellos están disfrutando de la misma presencia del Señor, esperando la resurrección de sus cuerpos nuevos. Nos entristecemos porque han partido, porque hubo una separación entre nosotros y por el amor que les teníamos, por supuesto. Pero eso no significa que ellos tengan poder para hacernos bien, ni mal, ni para cuidarnos, nada de eso. Y tratar de comunicarse con ellos es muy peligroso, porque si usted algún día alguien lo tienta para hacer una sesión de espiritismo y comunicarse con alguien que ha muerto, ciertamente usted va a decir: sí, le habló un demonio. Ahí se aprovecha Satanás y los demonios de estas circunstancias, pero su ser querido no le va a hablar, porque no puede hacerlo. También, según la palabra, no existe la reencarnación. El muerto que muere va al estado donde está. Así como Lázaro estaba con Abraham en la presencia de los santos que habían partido, el hombre rico está en un lugar de tormento, su alma. ¿Ya? Y así van a estar hasta el día del juicio. ¿Ya? Hasta el día del juicio. Por lo tanto, hermano, la palabra, nadie va a ser reencarnado. No es que un muerto, según algunas creencias, dice que la persona se reencarna. El que fue malo después se reencarna para en la otra vida pagar, de alguna manera hacer el bien, y así. O alguien que fue muy malo, a lo mejor, no sé, pues, fue malo en la otra vida, por lo tanto ahora se reencarna en un cerdo para poder pagar lo malo que hizo antes. Eso no es así, absolutamente falso. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Nadie vive varias veces, ningún muerto se reencarna varias veces. Dice que de la manera que está establecido, Dios lo estableció así, para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Ya? Los justos iremos al tribunal de Cristo para recibir recompensa, y los impíos al juicio del gran trono blanco para ser condenados y juzgados según sus obras. Pero no hay nada de reencarnación. Tampoco el purgatorio no existe. La Iglesia Católica habla de un lugar intermedio para que los hombres, algunas personas, puedan ir a purgar sus pecados para después pasar a la presencia de Dios a la tierra. No existe. La palabra de Jesús fue claro: solamente hay dos caminos. Dice que está la puerta estrecha y el camino angosto, dice que lleva a la vida. Y está
la puerta que es ancha y el camino espacioso que dice que lleva a la condenación y son muchos los que transitan por ella. Pero son dos alternativas. O el camino angosto que lleva a la vida eterna, que es Cristo, o el camino ancho que lleva a la perdición y al infierno eterno. Pero no hay un camino intermedio donde usted pueda purgar sus pecados, haber andado en fechoría, haciendo a lo mejor cosas malas y después ir a un purgatorio. No, eso no existe en la Biblia, no existe. ¿Ya? Así que hermanos del Señor, que Dios nos bendiga. Esta es la lección para el día de hoy, espero que haya quedado claro. Resumiendo todo, hermanos del Señor, la palabra nos deja en claro que la persona que muere, si alguien no alcanzó a estar del principio, voy a hacer este resumen. La persona que muere, según la palabra del Señor, esa persona va en forma consciente. ¿A qué lugar? Su alma abandona el cuerpo, porque esa es la muerte, es una separación entre que el alma, la persona, el ser espiritual, sale de su cuerpo físico, el cuerpo que es sin vida, el que duerme o el que está durmiendo o el que muere es el cuerpo. No así su parte espiritual, esta continúa viviendo. ¿En qué estado? Si la persona ha creído en Jesucristo, su alma va a la misma presencia del Señor, como Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros nos vamos a la presencia de Dios, al paraíso de Dios. ¿Y dónde está el paraíso? En el cielo. Dijo Pablo, dice que conozco un hombre que fue al tercer cielo, al paraíso de Dios, al tercer cielo donde está la morada de Dios. Por lo tanto, las personas parten allá, su alma, su espíritu parte, vuelve a la presencia del Señor, a estar en un estado de gozo, consciente, absolutamente consciente, en la presencia de Dios. ¿Ya? Ahora, con Dios allá lo viste esa alma de una vestidura momentánea, esperando que sea la resurrección cuando Cristo vuelva, para darle un cuerpo a esa alma, a ese espíritu, un cuerpo nuevo, un cuerpo de gloria semejante al cuerpo de gloria de Cristo cuando Él resucitó. ¿Ya? Es un estado intermedio donde está ahora, pero está consciente. Así que si su hermano, su hermana, su mamá partió en el Señor, él está en gozo, en dicha, está en solaz, está en una bendición inmensamente grande en la presencia del Señor, esperando el día de su resurrección con su cuerpo nuevo y glorificado. Y los que murieron sin Cristo, los que le rechazaron durante toda su vida, no quisieron aceptar al Señor y vivieron y murieron en sus pecados, esas personas murieron físicamente, su cuerpo está ahí, pero su alma está consciente en un lugar de tormento, esperando el juicio del gran trono blanco, pero están conscientes en un lugar de tormento y seguramente arrepintiéndose siempre de no haber aceptado el mensaje de Jesucristo y haberlo rechazado siempre. ¿Ya? Por otra parte, los muertos, como dice Eclesiastés, nada saben, pero nada saben de esta tierra, solamente se refiere a la esfera terrenal, y nosotros tampoco no tenemos, ellos no tienen ninguna injerencia en lo que tiene que ver con este mundo, ¿ya? Ellos no tienen ninguna responsabilidad, nada, ni parte alguna con este mundo terrenal cuando ya la persona parte. Por lo tanto, de hermano, de eso mismo nos dice que nosotros tampoco debemos invocarle a ellos, porque eso es un gran pecado delante de Dios, prohibido absolutamente por la Biblia, y donde nosotros no podemos pedir a nuestros seres queridos que han partido que nos protejan, porque eso no es así. Nosotros no dependemos de los muertos, no dependemos de aquellos que partieron antes que nosotros para que nos cuiden, para que nos den salud, para que nos ayuden en algún problema que tengamos. No, nosotros solamente los cristianos debemos clamar a nuestro Señor. Él dijo que debíamos orar a quién, al Padre, y en nombre de quién, de Jesucristo. Y Él, que nos daría todas las cosas, dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No los que han muerto, sino que Él estaría con nosotros todos los días. Así que hermanos, por eso no hay que invocar ni clamar un muerto, ni ayúdame mamita, ayúdame papito, ayúdame abuelita, ayúdame pastor, que ya partió. No, ellos están en un lugar, dejémoslos tranquilos, porque allá están con el Señor los que partieron. Y nosotros aquí clamamos al Señor para que Él nos cuide, nos protege, nos guarde, nos ayude y nos conduzca hasta que lleguemos delante de su presencia. ¿Ya? Así que hermanos, esta es la lección, que Dios la confirme para gloria de su nombre. Les voy a invitar que vamos a orar al mismo tiempo, a pedir una bendición por la lección del día de hoy. Espero que a usted lo bendiga, que le edifique. No es una doctrina fundamental en todo caso, pero es necesario saber también para consuelo de los que han partido algún ser querido. ¿Ya? Oremos y al mismo tiempo rogamos la bendición a Dios por todo lo que se ha hecho en este día. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por este momento que nos has dado junto a mis hermanos, Señor, que han participado y verán este video de esta escuela dominical. Bendícenos, Señor, por misericordia, y bendice esta palabra en cada vida, en cada corazón de cada oyente, Señor. Bendícenos por misericordia y puedas consolar nuestras vidas, los que hemos perdido algún ser querido, que hemos tenido una relación muy estrecha.
sabiendo que ellos están con Cristo. Y como dijo el apóstol Pablo, estar con Cristo es muchísimo, muchísimo mejor. Gracias, Padre, y ayúdanos a ser fieles porque sabemos lo que nos espera. Esto nos ayuda, Señor, para que la muerte ya no sea un terror para nosotros, sino que sabiendo que la muerte física es el paso a la vida eterna, el paso a la presencia tuya, Señor, allá en los cielos. Gracias, Padre, por todo. Gracias por tu misericordia. Gracias por esta palabra. Bendice a nuestros pastores y a todos los hermanos y todo lo que se va a realizar en este día sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Te lo ruego humildemente todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Démosle la gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, hermano, Dios les bendiga y les esperamos el próximo domingo al mediodía. Y para el Señor es la honra, la gloria y la alabanza. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones Talcasur, compartiendo bendiciones.